Imagina que eres romano. No un general, no un senador. Un ciudadano común, nacido en la ciudad que durante 800 años nadie había podido tocar. Has crecido con una certeza grabada en los huesos. Roma no cae. Roma no puede caer. Los dioses lo impiden. Las legiones lo garantizan. Las murallas de Aureliano, con sus 15 metros de altura y sus 380 torres, lo hacen físicamente imposible. Esa certeza es lo único que no te han quitado un siglo de hambre, de impuestos imposibles y de emperadores que duran menos que las estaciones. Y entonces, en la madrugada del 24 de agosto del año 410 después de Cristo, escuchas un sonido que ningún romano vivo ha escuchado nunca. Las puertas de la ciudad se abren desde dentro. No hubo asedio victorioso. No hubo batalla épica al amanecer. No hubo un ejército extranjero escalando las murallas con cuerdas y antorchas. Roma fue entregada. Y el hombre que entró esa noche llevaba más de una década intentando que Roma simplemente lo reconociera como aliado. Eso es lo que nadie te cuenta sobre el saqueo más famoso de la historia. La historia oficial te habla de bárbaros. La historia real te habla de algo mucho más oscuro, de la arrogancia de un sistema que prefirió destruirse antes que adaptarse. Hoy vas a conocer a los verdaderos responsables. Y ninguno de ellos era visigodo. Para entender lo que ocurrió en el 410, primero necesitas entender lo que significaba Roma en la mente del mundo antiguo. No era solo una ciudad, era una idea. Era la prueba viviente de que el orden humano podía imponerse sobre el caos del mundo. Durante 8 siglos, ningún ejército extranjero había puesto pie dentro de sus murallas. Los galos lo intentaron en el año 390 a.C. y fueron expulsados antes de poder consolidar su posición. Aníbal, el general cartaginés que derrotó a Roma en campo abierto una y otra vez, que masacró 70.000 soldados romanos en Cannas en una sola tarde, nunca marchó sobre la ciudad. No porque no pudiera, porque sabía, como todos sabían, que atacar Roma era atacar algo más que una ciudad. Era desafiar al orden del cosmos. Esa leyenda era el mayor activo estratégico que Roma poseía. Más que sus legiones. Más que su oro. La invencibilidad de Roma era una armadura psicológica milenaria que protegía a todo el sistema. Y ese sistema, para el año 400 después de Cristo, estaba construido sobre arena. Los emperadores se sucedían a un ritmo que habría avergonzado a cualquier república bananera. El ejército, que durante siglos fue el instrumento más implacable de dominación que el mundo había conocido, estaba ahora formado en su mayoría por mercenarios bárbaros que combatían por paga, no por lealtad. Las provincias se desangraban con impuestos que financiaban guerras civiles entre pretendientes al trono. Y en el corazón del gobierno, en la corte imperial de Rávena, una camarilla de burócratas y cortesanos tomaba decisiones que afectaban a millones de personas sin haber visto un campo de batalla en su vida. Las grietas estaban en los cimientos. Llevaban décadas ahí, invisibles para los que preferían no mirar. ¿Cómo llega una civilización milenaria a ese punto? No de golpe. No en una batalla, sino de la misma manera en que un árbol centenario que parece perfecto desde fuera termina cayendo con el primer viento fuerte, porque por dentro se ha ido pudriendo silenciosamente durante años y nadie quiso abrir los ojos a tiempo. El problema fiscal era catastrófico. El Estado romano del siglo IV gastaba más de lo que recaudaba de manera crónica, sosteniendo un ejército cada vez más caro con una economía que se contraía año tras año. Las clases medias, aplastadas por los impuestos, abandonaban sus tierras y sus negocios. Las ciudades provinciales se despoblaban. Los grandes terratenientes, con suficiente influencia política para obtener exenciones fiscales, concentraban la riqueza mientras el erario se vaciaba. Era un ciclo de decadencia que se retroalimentaba a sí mismo y que ningún emperador, en medio de las intrigas de palacio que consumían toda su atención, quiso o pudo detener. El ejército se había convertido en algo que los legionarios de Julio César no habrían reconocido. Las tropas de ciudadanos que habían conquistado el mundo mediterráneo llevaban siglos siendo reemplazadas por foederati, tropas bárbaras aliadas que combatían bajo sus propios jefes con sus propias leyes y su propia lengua. No porque Roma quisiera que fuera así, sino porque los romanos ya no querían servir. El servicio militar, que en la República era un honor, se había convertido en una carga que los ciudadanos evitaban a cualquier precio. Y sobre todo eso, la corrupción.
no la corrupción pintoresca de los funcionarios que cobran un pequeño soborno para acelerar un trámite. La corrupción sistémica, orgánica, que había penetrado hasta los huesos de cada institución. Los gobernadores provinciales que vendían la justicia al mejor postor. Los generales que inflaban las listas de sus tropas para quedarse con los sueldos de los soldados fantasma. Los recaudadores de impuestos que extorsionaban a los campesinos y reportaban cifras amañadas a la capital. Roma no fue destruida desde fuera. Fue vaciada desde dentro. Y Alarico fue simplemente el hombre que llegó cuando las paredes ya estaban huecas. Si lo que acabas de escuchar te parece diferente a la versión que te enseñaron, es porque lo es. En este canal no contamos la historia que conviene. Contamos la que ocurrió. Y si eres de los que saben que detrás de cada gran colapso hay decisiones humanas que pudieron tomarse de otra manera, suscríbete ahora mismo. Únete a esta comunidad de mentes que no se conforman con las fechas vacías. Lo que viene a continuación va a ser mucho más incómodo todavía. Aquí está la ironía más oscura de toda esta historia. Alarico no era un bárbaro salvaje que odiaba a Roma. Era un visigodo que amaba Roma. O al menos, amaba lo que Roma representaba: orden, prestigio, poder institucional, la civilización más sofisticada que el mundo había producido. Había nacido alrededor del año 370 en la isla de Peuce, en la desembocadura del Danubio. Sus padres pertenecían a la nobleza visigoda, el pueblo que 30 años antes había cruzado el río huyendo del terror absoluto de los hunos. El mismo pueblo que el emperador Valente había acogido con promesas que nunca cumplió, y cuya desesperación había terminado en la masacre de Adrianópolis, donde 2/3 del ejército romano de Oriente fueron aniquilados en una tarde. Alarico creció siendo romano casi tanto como visigodo. Sirvió bajo las órdenes del general Estilicón, un hombre de padre vándalo y madre romana que era el personaje más poderoso del occidente en ese momento. Alarico luchó por el imperio. Ganó batallas para el imperio. Y durante años esperó la recompensa que, en su mente, era inevitable para alguien que había demostrado su lealtad con sangre. Lo que quería no era la destrucción de Roma. Quería un título. Magister Militum Perigiricum, general en jefe de las fuerzas romanas en los Balcanes. Un puesto que le daría autoridad oficial, sueldo regular para sus tropas y reconocimiento dentro del sistema que tanto admiraba. Nada más. Nada menos. La corte imperial de Rávena se lo negó. Una y otra vez. No porque Alarico fuera incompetente, era un general brillante. No porque sus tropas fueran poco fiables, habían demostrado su valor de manera irreversible en múltiples campañas. Sino porque otorgar ese título significaba reconocer que un visigodo podía ocupar una posición de poder real en la estructura del imperio. Y eso, para los cortesanos que rodeaban al débil emperador Honorio, era absolutamente inaceptable. Piénsalo un momento. El hombre que terminaría humillando a Roma ante el mundo entero solo quería ser reconocido como parte de ella. Y Roma lo rechazó. Repetidamente. Con desprecio. Ese desprecio tuvo un precio que el imperio no pudo pagar. Entre el año 405 y el 408, mientras Alarico presionaba desde los Balcanes, el único hombre capaz de detenerlo era Estilicón. Un general que conocía a Alarico personalmente, que había luchado junto a él y contra él, y que comprendía mejor que nadie que la solución al problema visigodo no era militar. Era política. Estilicón quería negociar. Quería darle a Alarico el título que pedía, integrar a sus tropas en el ejército romano de manera formal y convertir a los visigodos en un pilar del sistema en lugar de una amenaza exterior. Era una estrategia pragmática, fría, realista. Era exactamente lo que Roma necesitaba. Pero en Rávena, la racionalidad era el enemigo de los que medran en las aguas turbias de la desconfianza. Y aquí entra el nombre que la historia casi ha olvidado, pero que carga una responsabilidad tan grande como Alarico en lo que vino después. Olimpio, un cortesano de mediana categoría que se había ganado la confianza del joven emperador Honorio a base de susurros y conspiraciones. Un hombre que no tenía el talento de Estilicón ni la visión de Alarico, pero que tenía algo que ambos carecían: la paciencia del intrigante, el instinto del parásito y el acceso permanente al oído del poder. Olimpio convenció a Honorio de que Estilicón era un traidor, de que planeaba entregar el imperio occidental a su propio hijo,
de que sus negociaciones con Alarico eran en realidad una conspiración para coronar a un bárbaro en el trono de Roma. Era mentira. Una mentira calculada con precisión quirúrgica, diseñada no para proteger al imperio sino para eliminar al único hombre que podía eclipsar a Olimpio en la corte. Lo que ocurrió a continuación fue una de esas secuencias de decisiones que en el momento parecen razonables y en retrospectiva resultan absolutamente suicidas. Honorio ordenó detener a Estilicón. Los comandantes que debían ejecutar la orden vacilaron, sabían lo que significaba perder al mejor general del imperio en ese momento. Pero la maquinaria de la corte ya estaba en marcha. Estilicón, que tuvo varias oportunidades de huir o resistir, eligió no hacerlo. Se refugió en una iglesia en Rávena. El 22 de agosto del 408 fue sacado de allí y ejecutado. Sus tropas bárbaras, al enterarse de la muerte de su comandante, desertaron en masa. Más de 30.000 soldados experimentados, la columna vertebral del ejército occidental, cruzaron las líneas y se unieron al ejército de Alarico. Llevaban consigo algo más valioso que sus espadas: el conocimiento íntimo de las defensas romanas, de los movimientos de las legiones, de los puntos débiles de las murallas. Un solo hombre, movido por la ambición más banal, había privado al imperio de su único defensor capaz y regalado a su enemigo un ejército listo para marchar. Los imperios no mueren asesinados. Se suicidan. Y a veces el arma es un funcionario de segunda fila que conoce el camino a la cámara del rey. Entre el otoño del 408 y el verano del 410, Alarico marchó 3 veces sobre Roma. No 3 campañas de conquista, 3 intentos de negociación. Con cada fracaso, la posición de Alarico se endurecía un poco más, y la posición de Roma se volvía un poco más insostenible. En la primera marcha, Alarico rodeó la ciudad y cortó sus suministros. Roma, con su enorme población que había dependido durante siglos del grano africano y de los tributos del mundo entero, comenzó a pasar hambre en semanas. Las cloacas empezaron a desbordarse porque no había agua para mantenerlas. Las calles olían a muerte. El Senado, aterrorizado, negoció. Pagaron 5.000 libras de oro, 30.000 libras de plata, 4.000 túnicas de seda, 3.000 libras de pimienta. La pimienta era en ese momento una moneda de lujo tan valiosa como la plata. Roma pagó un rescate sin que ningún soldado visigodo hubiera cruzado sus murallas. Fue una humillación sin precedente. Y Alarico se retiró. Volvió en el 409. Esta vez instaló en el trono a un emperador títere, un senador llamado Átalo que se comprometió a darle lo que pedía. La corte de Honorio en Rávena, a 400 kilómetros de distancia y protegida por los pantanos del norte de Italia, siguió negándose. Honorio tenía 20 y tantos años y el carácter de alguien que jamás había tomado una decisión difícil en su vida. Los cronistas de la época registran su obsesión por sus gallinas de palacio, a las que tenía con nombre propio. Mientras Roma agonizaba, el emperador de Roma contaba plumas. El experimento con el emperador títere fracasó. Alarico depuso a Átalo. Y en el verano del 410, por tercera vez, marchó hacia Roma. Esta vez sin oferta, sin negociación, con la certeza inevitable de alguien que finalmente ha aceptado que el sistema que admiraba nunca lo iba a recibir como igual. La noche del 23 al 24 de agosto del año 410, la Puerta Salaria, en el noroeste de Roma, fue abierta desde dentro. Las fuentes de la época no se ponen de acuerdo sobre quién la abrió ni por qué exactamente. Zósimo habla de esclavos que aprovecharon el caos para traicionar a sus amos. Procopio sugiere que fue un acto deliberado de personas que ya no creían que Roma merecía ser defendida. Otros apuntan a simpatizantes visigodos dentro de la ciudad, a gente que llevaba años recibiendo promesas rotas de un imperio que los trataba como herramientas. Lo que sabemos con certeza es esto: cuando los visigodos entraron, no encontraron resistencia organizada. Las legiones que deberían haber defendido Roma no estaban. Los hombres que deberían haber dado la alarma no lo hicieron. Una ciudad de 1 millón de habitantes, la más grande del mundo conocido, se rindió en la oscuridad sin que nadie levantara la mano. El saqueo duró 3 días. 3 días que el mundo tardó décadas en procesar. Lo primero que hay que entender sobre esos 3 días es lo que no ocurrió. No hubo una masacre generalizada. No hubo un incendio que redujera la ciudad a cenizas como ocurrió con Cartago.
No hubo la orgía de violencia que el imaginario colectivo asocia a la palabra saqueo. Alarico había dado órdenes explícitas de respetar las iglesias cristianas y a quienes se refugiaran en ellas. Las basílicas de San Pedro y San Pablo permanecieron intactas. Era política calculada, gobernar un territorio en ruinas era inútil. Pero lo que sí ocurrió fue suficiente para sacudir los cimientos del mundo antiguo. Los palacios del Palatino fueron vaciados hasta los huesos. Las mansiones del Aventino saqueadas. Siglos de acumulación, de tributos arrancados a pueblos conquistados desde Britania hasta Siria, de oro egipcio, de plata hispana, de marfil africano, todo fue cargado en carretas y sacado por las mismas puertas que habían permanecido invioladas 800 años. La hermana del propio emperador, Gala Placidia, fue tomada como rehén. Una princesa romana en manos visigodas. Y quizás más devastadora que todo el oro robado fue la noticia en sí misma. Cuando los mensajeros llegaron a las provincias, cuando los barcos llevaron las noticias a África, a Siria, a las Galias, lo que se derrumbó no fue una ciudad. Se derrumbó una certeza. Jerónimo, el padre de la Iglesia, escribió al enterarse: la ciudad que había conquistado el mundo entero ha sido conquistada. No podía creerlo. Nadie podía creerlo. Si Roma podía caer, cualquier cosa podía caer. Si la ciudad eterna podía ser humillada en 3 días, no había nada sagrado, nada eterno, nada inviolable bajo el sol. Alarico sobrevivió solo unos meses. Marchó hacia el sur buscando barcos para cruzar al África romana y encontrar tierras donde establecer a su pueblo. Las tormentas hundieron su flota. Ese mismo otoño, antes de poder intentarlo de nuevo, murió de fiebre en Cosenza. Sus seguidores desviaron el curso del río Busento, lo enterraron en el cauce seco con su tesoro y volvieron a dejar correr el agua. Nadie ha encontrado su tumba en 15 siglos. El hombre que humilló a Roma descansa bajo un río del sur de Italia, en un lugar que el mundo perdió para siempre. Roma no desapareció en el 410. El Imperio Occidental sobrevivió 66 años más, cojeando, fracturándose, hasta que en el 476 el último emperador, Rómulo Augustulo, un muchacho de 16 años cuyo nombre parecía una broma del destino, fue depuesto sin que nadie se molestara siquiera en ejecutarlo. Le dieron una pensión y una villa en el sur de Italia. Eso fue todo. Pero el 410 mató algo que no se puede reconstruir una vez que cae: la certeza. Mató la idea de que hay estructuras humanas que son permanentes, que hay imperios que no se desmoronan, que hay ciudades eternas, que la fuerza de las instituciones puede compensar la corrupción de los hombres que las habitan. San Agustín, en el norte de África, escuchó las noticias del saqueo y comenzó a escribir La ciudad de Dios, una respuesta filosófica al trauma de un mundo que de repente ya no tenía suelo firme bajo los pies. Si la ciudad terrena puede caer, argumentaba Agustín, es porque nunca fue el hogar real de la humanidad. El hogar real es otro. La teología occidental del siglo siguiente fue, en parte, una elaboración del shock del 410. Pero eso no cambia lo que ocurrió en la madrugada del 24 de agosto del 410. Esa noche, la herida mortal fue infligida, no por los visigodos, sino por todos los olimpios que eligieron la intriga sobre la supervivencia, por todos los honorios que eligieron sus gallinas sobre sus legiones, por todos los senados que eligieron el orgullo sobre la negociación, por un sistema que durante décadas había preferido destruir a sus mejores hombres antes que admitir que el mundo había cambiado. Hoy, cuando ve sistemas que parecen demasiado grandes para fallar, instituciones que parecen demasiado sólidas para desmoronarse, burócratas que toman decisiones fatales desde despachos seguros mientras afuera las grietas se abren, estás viendo los mismos mecanismos. Son inevitables. Son implacables. Y siempre, sin excepción, aparecen antes de que llegue el primer bárbaro. ¿Qué dejó el saqueo del 410 al mundo que habitamos hoy? Más de lo que imaginas. Y procedente de un lugar que nadie esperaría. Nuestro concepto de refugio eclesiástico, el derecho de asilo en espacios sagrados que sobrevivió en la tradición jurídica occidental durante siglos, fue codificado en parte por las respuestas al 410, cuando las basílicas demostraron ser el único espacio inviolable de la ciudad. Las iglesias que Alarico respetó se convirtieron en el modelo de un principio legal que protegería a perseguidos, refugiados y prófugos por igual durante más de 1000 años de historia europea.
La idea de que el poder temporal es transitorio y que las instituciones espirituales pueden sobrevivir a los imperios llegó al pensamiento medieval directamente del shock del 410. Sin ese trauma no existe Agustín como lo conocemos. Sin Agustín no existe Tomás de Aquino. Sin Tomás de Aquino no existe la filosofía escolástica que estructuró el pensamiento europeo durante 300 años. Una cadena de consecuencias intelectuales que arranca de una puerta abierta en la madrugada de agosto y que todavía se puede rastrear en la filosofía política contemporánea. El derecho romano, que Roma imperial estaba dejando que se degradara bajo el peso de la corrupción y la arbitrariedad, fue preservado paradójicamente por los mismos pueblos que habían saqueado la ciudad. Los visigodos, los ostrogodos, los francos, todos codificaron sus propias leyes tomando como modelo el derecho romano. La tradición jurídica que hoy sustenta los sistemas legales de casi toda Europa occidental y de Latinoamérica llegó al mundo moderno en parte a través de los reinos bárbaros que heredaron el territorio de Roma. Y hay algo más que pocas veces se menciona. Los visigodos que saquearon Roma en el 410 se convirtieron, pocas décadas después, en los defensores de Hispania y la Galia meridional frente a pueblos más violentos. El derecho visigótico que gobernó la península ibérica durante siglos fue una síntesis del derecho romano con las tradiciones germánicas. Lo que hoy llamamos España y Portugal tiene raíces directas en ese encuentro. Alarico no destruyó el mundo romano. Inició su metamorfosis en algo diferente, algo que todavía llevamos dentro sin saberlo. La destrucción y la herencia estuvieron entrelazadas desde el principio. Siempre lo están. La próxima vez que alguien te diga que una civilización cayó porque la atacaron desde fuera, pregúntale por los olimpios de esa historia. Por los cortesanos que ejecutaron al último general competente por envidia. Por los emperadores que contaban gallinas mientras las puertas de su ciudad se abrían solas. La historia siempre está llena de ellos. Y siempre, sin excepción, aparecen mucho antes de que llegue el primer bárbaro. Pero la historia de Roma no termina aquí. Porque mientras Occidente se fragmentaba, en el Bósforo una ciudad construida sobre las cenizas de la ambición imperial decidió que el imperio no había muerto. Solo se había mudado. Resistiría invasiones, plagas, cismas y conquistas durante 1000 años más. Es la historia de Bizancio, el imperio que pocos llaman por su nombre, el heredero que sobrevivió a Roma durante un milenio. Pero eso es una historia para otro día. Si este documental te hizo ver la caída de Roma de una manera que no esperabas, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana hay una historia esperándote que la versión oficial prefirió contarte a medias. Deja un comentario con lo que más te sorprendió, y comparte este vídeo con alguien que todavía crea que los grandes imperios los destruyen los bárbaros. Porque ahora ya sabes que casi nunca es eso. Nos vemos pronto.